Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar de ese tratado, de ese arreglo institucional que hace México de un país muy distinto que otros de América Latina, y me refiero, por supuesto, a la integración comercial de América del Norte. Telecán primero, Temec ahora. ¿Qué implicaciones reales tienen para la política económica de esta administración y cuáles son los conflictos comerciales que tenemos con los Estados Unidos? Para discutir de este tema, hemos invitado a Kenneth Smith. Bienvenido, Ken. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar con ustedes. A ver, empecemos por lo primero. Este gobierno ratificó el TEMEC. Fue firmado, la renegociación del tratado fue firmado en el gobierno anterior, pero fue ratificado en el Senado, ya controlado por Morena. Es un tratado, digamos, de ellos. Sin embargo, parecería que hay algunas diferencias respecto a cómo se interpreta en materia energética. Tenemos un diferendo y otro posible que está anunciado en materia de productos agropecuarios, genéticamente modificados y herbicidas. El primero, que es el que está más avanzado. Explícanos un poco de qué se trata y qué podría pasar. Mira, el tema es que en materia energética lo que ha sucedido es que tras haber firmado, como bien señalas tú, el tratado en 2018 y luego ratificado ya por esta administración con un Senado con mayoría del partido del poder, de Morena, la política energética que ha perseguido el gobierno del presidente López Obrador busca recortar los espacios de actividad, sobre todo en la generación eléctrica, que se le permite a las empresas privadas. Eso primero a través de los intentos de reforma constitucional, los cambios a la ley de la industria eléctrica, que todo eso está ahora siendo discutido en el Poder Judicial, una serie de amparos que no se han desahogado todavía, pero Estados Unidos solicita las consultas al amparo del TEMEC porque dentro del TEMEC, lo que se refleja en el tratado fueron los cambios en la reforma constitucional del 2013 que abrieron una serie de sectores dentro del sector energético para la participación privada. Y las empresas del sector privado tienen el derecho de participar plenamente en la generación de energía eléctrica sin restricciones. El esquema actual que propone la administración del presidente López Obrador sí establece límites, establece restricciones y cambia las reglas del juego que genera desincentivos para la inversión en las energías renovables, sobre todo eólica y solar. Esa es la queja de Estados Unidos. Empezó el proceso en julio del año pasado. Ya se cumplieron los 75 días que da el TEMEC de periodo de consultas sin que se llegara a una solución. Y ahora significa que desde octubre del año pasado, Estados Unidos podría ya haber solicitado un panel arbitral en el cual llevaría a México a una controversia en la cual el litigio puede durar más o menos un año. Y si es un fallo desfavorable en contra de México, entonces Estados Unidos podría imponer represalias que se antojan multimillonarias. Es decir, estamos hablando, en opinión de Estados Unidos, de una afectación a sus empresas de más de 15 o 20 mil millones de dólares. Pero Estados Unidos aún no ha solicitado el panel. Sabemos que hay un jaloneo importante en materia de política exterior entre México y Estados Unidos. Estados Unidos ha sido muy cauteloso de no jalar el gatillo en materia de solución de controversias, ni en energía, ni en el tema del maíz, porque tampoco quieren generar disrupción en la cooperación en materia migratoria y de seguridad. Y ese es el punto en el que estamos hoy en día. Ahora, algo que es poco conocido es cómo se integran los paneles. Y yo creo que es esa integración la que nos da garantía de que la relación comercial va a seguir adelante. Es decir, hay cierto miedo a la integración del panel por parte del gobierno mexicano, y no sin razón, porque están ahí sobre la mesa en las dos áreas criterios en donde pues sí están violando, creo yo, están violando los principios del TEMEC. Por ejemplo, en el caso del maíz, pues es la evidencia científica de que los organismos genéticamente modificados causan daño a la salud. No lo hay. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo se hace la integración de estos paneles? Sí, mira, es muy interesante porque eso fue algo que se mejoró con respecto a lo que teníamos en el Telecán. Hoy en día se cuenta con una lista preaprobada de panelistas, es decir, expertos en comercio internacional, abogados, la mayoría de ellos. Es una lista de 10 personas de México, de Canadá y de Estados Unidos. Esta lista ya preacordada, una vez que se agota el proceso de diálogo que mencionaba yo de los 75 días, si el país que solicitó las consultas solicita el panel, entonces se pasa a, digamos, a la parte donde se selecciona de esa lista de expertos. Es una selección cruzada. Es decir, México tiene que seleccionar al panelista de Estados Unidos y viceversa. Estados
Estados Unidos tiene que seleccionar a un panelista de la lista de México y lo que se hace es que el presidente sea de un país que no sea ni México ni Estados Unidos, puede ser Canadá, pero puede ser también un panelista de otras partes del mundo que tenga expertise, digamos, en esa área. En el caso automotriz, que ganó México y Canadá contra Estados Unidos, el panelista era un ciudadano de Uruguay, con mucha experiencia en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, lo que hemos visto en estos primeros 2 años y 9 meses de vida del TEMEC es que los paneles que se han conformado se han formado relativamente rápido. Es decir, en cuestión de más o menos 2 meses y medio, se acuerda la lista de panelistas. Hay una posibilidad de que cuando tú seleccionas al panelista de Estados Unidos y Estados Unidos seleccione al de México, puede haber una conversación sobre si hay algún conflicto de interés, si está disponible el panelista, porque obviamente participan en diversas actividades profesionales, pero eso toma más o menos 2 meses, que es poco tiempo. En el Telecán muchas de las disputas se retrasaron indefinidamente y tuvimos que ir a resolverlas a la OMC. Sí, porque no Hoy había en día ya no hay panelistas. eso. Porque no había una lista de panelistas claro. acordados. Y si el otro país no lo seleccionaba, no pasaba nada. Exacto. Pero hoy en día ya tienes la lista de panelistas. En el caso de paneles solares de Estados Unidos y Canadá, el de lácteos entre Estados Unidos y Canadá y en el automotriz se formaron en menos de 3 meses. Y una vez que el panel se forma y empiezan las deliberaciones, el TEMEC te marca un periodo de 180 días, pero que se puede extender entre 8 y 10 meses para la resolución final. ¿Y cuál es la implicación? Supongamos que sale castigado México, supongamos que por 10,000 millones de dólares, ¿cómo se cobran esos? ¿A quiénes? Una vez que se da el fallo del panel, el país que perdió, en este caso hipotético México, tendrá 45 días para modificar sus políticas y ponerlas de conformidad con el tratado. Hay un espacio ahí. Y de hecho, durante la vigencia del panel puede haber negociación política, llamémosle, para tratar de resolver el tema. Panel, ya lo resolvimos. Ya lo resolvimos, se le avisa al panel y se acaba. Pero si llegas a las consecuencias finales, fallo del panel, 45 días pasan sin que haya una resolución. En ese sentido, el país que ganó, en este caso Estados Unidos, tendría la posibilidad de cobrarse, por así decirlo, imponiendo represalias comerciales sobre los principales productos de exportación de México. Y ojo, no tiene que estar acotado al sector energético. Puede ser en cualquier sector. La preferencia es que sea en el sector energético, pero muchas veces, dependiendo del sector, no te alcanza. O no te conviene. O no te conviene. Y muchas veces las decisiones de tomar represalias también tienen un giro político. Es decir, ¿qué productos que generen sensibilidad en el país afectado es donde debo enfocar las baterías? Entonces, ¿qué sucede? La experiencia, México ha impuesto estas medidas, Estados Unidos también. Por lo general, los productos que están en primera fila como riesgosos, como candidatos, es el sector agrícola, o sea, productos primarios. En el caso de México, obviamente, aguacate, jitomate, fresas, etcétera. Toda la lista del supermercado, ¿no? Somos grandes exportadores de frutas y hortalizas. Pero también productos agroindustriales, tequila, cerveza. Y en la parte industrial, productos como el acero, por ejemplo, o productos electrodomésticos. Aquellos productos que no sean insumos para la producción estadounidense son candidatos, es decir, productos finales, porque los insumos, pues se puede acabar dando un balazo en el pie a Estados Unidos e impone aranceles. Pero en productos como refrigeradores, lavadoras, tostadores. ¿Y ese dinero que recauda el Estados Unidos, ¿se va a las empresas afectadas o se las queda el gobierno? De hecho, porque antes se iba, ¿verdad? Hubo un caso especial que perdió Estados Unidos en la OMC, donde lo que recuperaba Estados Unidos a través de las represalias se le iba a las empresas. Pero eso generaba un incentivo perverso para iniciar casos. Eso se dio en casos antidumping. No, esto es un pago que tienen que hacer los importadores de Estados Unidos si desean importar esos productos de México y obviamente baja de una manera considerable la demanda. Es decir, en algunos casos, dependiendo de la elasticidad de la demanda de estos productos, se puede ir a cero. O sea, es decir, te subo 5% el margen en un producto en Perú, y entonces Perú, Chile o California, ¿no? Por decirte algo. Entonces, sí es una situación muy grave y hay que tomar en cuenta que la represalia más alta que se ha impuesto, que fue en el caso de autotransporte de carga que México impuso contra Estados Unidos, era de alrededor de 2,000 millones. En el sector energético estamos hablando de algo que podría ser 10 veces más grande. Entonces, el impacto sí podría ser muy importante en las exportaciones mexicanas y, por supuesto, en el empleo exportador de México. Y también, al final de cuentas, hay una repercusión para el consumidor. Es decir, porque si el aguacate mexicano tiene mejor calidad, etcétera, pero le ponen 20,000 millones de dólares de arancel, pues entonces te vas a tener que ir a Perú, pero no deja de ser más caro y menos bueno. Por algo compra el mexicano. Exactamente. Sí, las distorsiones económicas son en ambos lados. Es decir, una guerra comercial, y lo estamos viendo con Estados Unidos y China, no gana nadie.
Es decir, hay pronunciamientos políticos, hay presión, pero hemos visto que en el caso de Estados Unidos y China, su conflicto no se ha resuelto. Sin embargo, Ahora, los consumidores sí. y productores son los afectados. Desde el punto de vista político, un sector de la izquierda o del morenismo puede argumentar es que nos están violando la soberanía, porque nosotros queremos cambiar las reglas energéticas, pero no las podemos cambiar. Pero lo que ya hablamos es que pues, esta soberanía, o sea, este mismo Congreso fue el que aprobó estas reglas y son las vigentes. Se puede renegociar el tratado, nos podemos salir de él, pero mientras esté vigente, esas reglas las acordamos nosotros, no nos las impuso nadie. ¿En qué otros ámbitos estas reglas nos imponen ciertas restricciones? Por ejemplo, se salió en el fin de semana varias notas sobre esta reforma en materia administrativa que cambiaría los mecanismos de contratación del gobierno de servicios a privados, la forma en la que podrían terminar esos contratos, el no pago de indemnizaciones. Un tema en paralelo a este es que las empresas energéticas afectadas podrían arguir que fueron expropiadas por el cambio regulatorio, que tuvieron una pérdida a la inversión que había hecho, entonces el gobierno tendría, y ha pasado, tiene que restablecer ese dinero que se perdió más todo lo que sea. Hay esta empresa que exporta cal desde Quintana Roo, que está solicitando eso. ¿Cómo interactuaría esto con el Telecán? Déjame acotar algo. Hay un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que ya tiene algunos años, en el sentido de que los tratados internacionales tienen el mismo nivel jurídico que la Constitución. Entonces, eso no existía con el primer NAFTA, con el primer tratado. Y ahora sí, entonces también cambia esa discusión, ¿no? Mira, yo lo que te diría es que no hay ninguna afectación a la soberanía en materia energética en lo más mínimo. Los tratados, y el TEMEC en particular, en ningún momento van más allá de lo que está establecido en nuestra ley o en nuestra Constitución. Lo que hace es plasma lo que está en nuestro régimen constitucional y esas son las reglas a las que se comprometió México a seguir de aquí hacia adelante. Entonces, si tú cambias arbitrariamente las reglas del juego, como Estados Unidos lo hizo en materia de reglas de origen y México los demandó y ganó, si nosotros hacemos lo mismo, obviamente tiene todo el derecho, Estados Unidos y Canadá también, porque son parte de las consultas, a cuestionar a México sobre su política energética. ¿Cuáles son los mecanismos y qué puede suceder? Y afecta lo que dices en materia de las leyes administrativas. Además de los casos Estado-Estado, donde Estados Unidos y Canadá pueden demandar a México y viceversa, está también la protección a las inversiones. Como parte del capítulo de inversión, tienes un mecanismo inversionista-Estado donde las empresas afectadas, donde se detecte una situación donde actos de gobierno hacen inviable sus inversiones, tengan derecho a llevarte a un panel arbitral independiente, donde la federación se vería obligada, si resulta que pierde y que sí hubo una expropiación indirecta, a pagar daños directamente. Y en el sector energético estamos hablando de inversiones específicas que pueden rebasar los 400 o 500 millones de dólares. Y con estas leyes no te proteges de eso. Si cambiaras la ley, seguiría vigente el Telecán. Así es. Previo y porque es superior. Por supuesto, no puede ser jerárquico. retroactivo y no puedes tú tomar razones, digamos, tomar decisiones arbitrarias que cambien esas reglas del juego. Estarías violando el tratado si cancelas concesiones o permisos de una manera arbitraria. Ahora tenemos que despedir el programa, pero yo creo que una palabra que no hemos mencionado es la certidumbre. Ahora nos estamos dando cuenta de lo importante que es tener un tratado comercial con todas estas candados para darle certidumbre a las inversiones y al propio consumidor. Ken, mil gracias por haber estado aquí. Les agradezco muchísimo, de verdad. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Ken, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.